Gloria a Dios. Que le bendiga a la iglesia. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden acompañarme en sus Biblias al libro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te honramos a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu preciosa presencia en medio nuestro, Señor. Gracias por tu preciosa presencia, Señor, en medio de nosotros, tu pueblo, Padre amado. Qué hermoso, Señor, es poder llegar a tu casa, Padre amado, y poder sentir tu presencia. Qué hermoso, Señor, es saber, Padre amado, que tú eres un Dios fiel y constante, que siempre estás presente. Padre, gracias porque en esta semana estamos conmemorando el sacrificio hermoso, Padre amado, la mayor muestra de amor, Padre amado, que tú diste por nosotros, Padre amado. Gracias por ese amor, por esa luz que traspasó nuestra oscuridad, Padre amado. Gracias por esa luz que traspasó nuestra oscuridad. Gracias por esa luz que traspasó nuestra oscuridad. Gracias, Señor, porque nosotros, un pueblo que andaba en tinieblas, ha podido ver una gran luz admirable, ha podido conocer. Gracias, Señor. Ha podido conocer esa luz que cuando tú estás, Señor amado, cuando tú estás, que eres la luz del mundo, no hay tiniebla que prevalezca en nuestra vida. Gracias, Padre amado, por la libertad que nos das para adorarte. Gracias por la libertad que nos das para servirte, para honrarte, para reunirnos en tu casa. Padre, en esta hora yo me presento delante de ti, Señor, una vez más, Padre amado, y te pido que me enmudezcas, Padre amado, que tú tomes total control, Espíritu Santo, y en esta hora, Padre amado, tú traigas la palabra que quieras traer a tu pueblo. Dame la sabiduría que solamente proviene de ti, Señor amado, y enmudéceme a mí porque yo no tengo nada que decir, Padre amado. Gracias porque tú eres el que llena todo en todo. Gracias porque tú eres nuestro Señor y Salvador, hacedor de maravillas, fiel y constante y verdadero. Padre, en esta hora prepara nuestro corazón y que el mío sea el primero, Señor, para poder recibir esta tu palabra que nos transforma, Padre amado. Gracias por la preciosa obra que haces en medio nuestro hoy y ahora. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la majestad a ti, porque solo a ti pertenece, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Santo es tu nombre. Bendito es tu nombre. Aleluya. Y vamos a ir a la poderosa palabra del Señor al libro de Esdras. Esdras. El nombre de Esdras significa ayuda. ¿Cuántos necesitan ayuda del Señor? Amén. Amén. Y Esdras fue un hombre muy especial. Yo no sé cuántos saben de la vida de Esdras, pero a veces es un nombre que quizás no le suena tanto, pero es un nombre tan importante cuando estudiamos la Sagrada Escritura, que hizo tanto en la palabra del Señor. Este Esdras, que era un sacerdote, un escriba, un gran líder, era un escriba, era un hombre muy estudioso de la palabra, que hoy día los libros que leemos de Nehemías, el mismo libro de Esdras, Primera y Segunda de Crónicas, el Salmo 119, que es un salmo tan largo pero con una riqueza tan maravillosa. La tradición, todos estos libros se le atribuyen a que Esdras fue el que lo escribió. Era un hombre con una revelación especial, escogido por el Espíritu Santo para revelarnos esta palabra a nosotros. Pero algo bien maravilloso y un versículo que a mí me maravilla de Esdras es que dice la poderosa palabra del Señor cuando estudiamos el libro de Esdras, que la poderosa mano de Dios estaba sobre él. ¿Y usted sabe por qué la poderosa mano de Dios estaba sobre Esdras? Dice Esdras capítulo 7 versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón, aleluya, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aleluya. La poderosa mano de Dios estaba sobre Esdras porque Esdras había preparado su corazón para recibir la palabra de Dios. Yo no sé si alguien está aquí todavía. Preparó su corazón para recibir la palabra de Dios, para inquirirla, para aprenderla, para luego, ¿qué él quería hacer? Obedecerla. Y después de obedecerla, dice la palabra que entonces él quería enseñarla. A veces nosotros quisiéramos cambiar ese orden, pero este es el orden de Dios. Que en esta hora nosotros, su pueblo, y cada vez que su palabra es predicada, podamos preparar el corazón y no seamos de aquellos que dejamos que las perlas de Dios sean tiradas al suelo. Y que atesoremos esa perla preciosa.
Su palabra que es poderosa, aleluya. Y Esdras preparó su corazón para inquirir la palabra de Jehová. Y por tanto la mano de Dios estaba sobre él. La mano de Dios estaba sobre él. Aleluya. Esdras le tocó ministrar y servir en un tiempo de un cumplimiento profético muy especial. 48 años después que Nabucodonosor destruyó Jerusalén, derrotar al pueblo de Judá y se llevara cautivo a Babilonia. Cuando vamos al libro de Esdras, capítulo 1, escuchen bien cómo comienza diciéndonos: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. ¿Cuántos saben que el Señor cumple sus promesas? Amén. El Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías, dice Lucas, y movió el corazón de Ciro, un hombre que no era adorador de Yahweh, que no tenía necesariamente ese temor de Jehová, pero dice que movió Dios el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente dicto y enviarlo a todo el reino. Miren lo que decía este dicto: esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me encargó construir un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes en el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro y provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las tribus de Judá y Benjamín para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Así que entendiendo esto, en el primer año de Ciro, dice Esdras en este capítulo, el Señor cumplió la profecía. Había llegado el cumplimiento profético de lo que Dios había hablado. Yo necesito que usted escuche esto para que entienda. Este pueblo que había sido desterrado por más de 70 años, que fueron destruidos, que parecía que habían acabado de ellos, luego de tanto tiempo el Señor no solamente había venido profetizando por medio de Jeremías e Isaías que este pueblo iba a ser destruido, sino que Dios, que es el mismo tan poderoso, que no solo profetizó su caída, profetizó como este remanente se iba a levantar. Aleluya. Y dice la palabra del Señor en Isaías 44, 150 años antes que esto ocurriera, Isaías profetizó aún por nombre que Dios había escogido a Ciro. Aleluya. Yo necesito que usted entienda esto. El Dios que le servimos es tan poderoso, iglesia. Amén. Que 150 años antes no había Facebook, no había nada. Para los que dudan de la poderosa palabra de Dios que es verdadera. Aleluya. Él dice que la tierra era redonda antes de que alguien pudiera llevar un avión. Aleluya. Hello, estamos aquí. Yes. La poderosa palabra de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor en que ya Jeremías y Isaías venían profetizando. Isaías 150 años antes de que esto aconteciera, no solamente venía profetizando que por causa del pecado había unas consecuencias, también estaba profetizando cómo este pueblo se levantaría, y lo profetiza aún por nombre de la persona que Dios escogería. ¿Acaso hay un Dios más poderoso que tú y yo le servimos? Este Dios maravilloso. Y mira lo que el Señor le dijo 150 años antes de que la gente supiera que Ciro existía. Esto dice el Señor, tu Redentor y Creador: yo soy el Señor que hizo todas las cosas. Yo solo, no te voy a ayudar a dejar la iglesia, extendí los cielos. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra?, pregunta el Señor. Expongo a los falsos profetas como mentirosos y dejo en ridículo a los adivinos. Hago que los sabios den malos consejos y así demuestro que son unos necios. Sin embargo, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas. Por medio de ello le digo a Jerusalén: este lugar volverá a ser habitado, y a las ciudades de Judá ustedes serán reconstruidas. Yo restauraré todas sus ruinas. Cuando hablen los ríos y les diga: séquense, se secarán. Cuando diga de Ciro: él es mi pastor, sin falta él hará lo que yo diga. Él ordenará: reconstruyan a Jerusalén, y dirán: restauren el templo. Aleluya.
dijo, cuando yo le toque el corazón a Ciro, él va a tener que hacer lo que yo diga. No importa cuánto poder tenga este rey, el pueblo va a ser destruido, el pueblo va a parecer que está derribado, derrotado, que se acabó todo, pero va a llegar el día donde yo, el Señor de Israel, voy a restaurar esta tierra, van a volver a reconstruirse la muralla, va a acontecer esto tan maravilloso y va a escoger un instrumento llamado Ciro. La poderosa palabra del Señor, el Señor revelando lo que iba a acontecer. Así que en este contexto, Esdras comienza a escribirnos el libro. Había llegado el tiempo del cumplimiento profético. Había llegado el tiempo donde lo que Dios había dicho que iba a hacer por medio de Ciro se cumplió. Lo que Dios había dicho se estaba cumpliendo. Y comenzamos leyendo en Esdras capítulo 1, que ocurrió tal como el Señor dijo. El Señor lo ordenó a este rey: dele a mi pueblo que mande. Algo curioso es que los estudiosos dicen que Ciro, cuando leyó eso que decía acerca de él quedó patidifuso. Y dijo, espérate, que esto que dice aquí yo tengo que obedecerlo. Por eso es que nos dice el libro que Ciro escribió, el Señor me mandó a hacer. Ante la ley del Señor, ¿quién se puede contener? Este Ciro no tenía temor de Jehová, pero tuvo que obedecer. Aleluya. Y llegó el momento, iglesia. Llegó el momento en que el rey Ciro dio este edicto. Todos los que están por ahí, el remanente, por todas las partes, pueden volver a reconstruir. Y es más, díganle a los vecinos que los ayuden. Llegó el momento de este cumplimiento profético, pero algo pasó. Cuando les dijeron, pueden ir a reconstruir, no todos estuvieron dispuestos a ir. No todos los judíos hicieron una fiesta y dijeron, vamos allá a cumplir lo que el Señor dijo. Hubieron muchos que no quisieron dejar su comodidad. Dijeron, no, ya nosotros nos establecimos aquí, ya tenemos riqueza, ya tenemos lujo, ¿para qué vamos para allá por un lugar que está todo destruido? ¿Para qué nosotros vamos para allá? No quisieron ir, un viaje tan largo, costoso, peligroso, que podían aún morir en el camino. Ellos no estuvieron dispuestos a querer ir allá, así que solamente fue un remanente que le dijo al Señor, nosotros vamos a ir a construir, como el Señor ha dicho. Y fue un remanente, un grupo que parecía pocos y débiles. Poquito, porque el Señor trabaja con su remanente. Amén. Iban para allá en esa caravana, en esa dirección, dispuestos, aleluya. Y después de una ardua preparación, porque no fue algo así tan sencillo, yo no sé cuántos saben que construir no es tan fácil. Llegó una ardua preparación. Cuando al fin llegó el momento, esto es lo que Esdras nos está escribiendo. Y vamos a ir a Esdras capítulo 3. En Esdras capítulo 3 nos dice la poderosa palabra del Señor, a comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén. Y mire cómo se reunió este pueblo, con un mismo propósito. ¿Cómo estamos nosotros reunidos aquí? Con un propósito tenemos que estar, que es exaltar el nombre de Jesucristo. Y dice que el pueblo se reunió con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Jehozadak, se unió a su hermano sacerdote y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. No lo reconstruyeron en cualquier lugar, ellos fueron al sitio original a reconstruir este altar. Y luego cada mañana, cada tarde, comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Aleluya. Esto es maravilloso. Así que vemos que este pueblo, cuando llegó, lo primero que hicieron fue reconstruir el altar. Cuando al fin llegaron hasta allá, después de esa larga preparación, lo primero que el pueblo hizo fue reconstruir el altar. Es decir, el pueblo comenzó por el templo, específicamente por el altar. Y yo no sé si usted entiende lo poderoso de esto, pero este pueblo, en vez de comenzar por las murallas de la ciudad, que es lo que le decía la lógica, hay que comenzar por las murallas, ya nos conquistaron, ya nos destruyeron, tenemos miedo todavía, hay que hacer el muro. Pero no, este pueblo cuando llegó allá, lo primero que hizo fue comenzar por el templo, específicamente por el altar del Señor. El pueblo comenzó por el altar del Señor, procurando restaurar la presencia
presencia de Dios. Esta construcción del altar que simbolizaba la presencia de Dios y la protección. Este sacrificio que demostraba, cuando ellos hacían un sacrificio, que estaban buscando la dirección de Dios antes de cualquier cosa. Eso era lo que este pueblo estaba haciendo. Comenzaron por el altar, comenzaron enfocados, más allá de comenzar a edificar muros. Ellos ya entendían que si la presencia de Dios no estaba con ellos, vano era todo lo que hicieran. De la misma manera que si la presencia de Dios está con nosotros, en vano trabajan los edificadores. Vano es todo lo que podamos hacer, pensar o existir si la presencia de Dios no está en medio nuestro. Aleluya. Y este pueblo lo entendió, que no era la muralla, que no era la riqueza, que no era la gente que tuvieran para ayudarle, era la presencia de Dios lo único que importaba. Y dice que cuando estos constructores terminaron los cimientos del templo, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente cántico al Señor. Miren lo que dice el cántico. Él es tan bueno, su fiel amor permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo. Llegó el cumplimiento profético. Y hubieron unos sacerdotes que cuando empezaron a poner los primeros bloques, hicieron una fiesta, igual que la vamos a hacer nosotros pronto. Amén. Hicieron una fiesta, le pusieron sus mantos, cogieron sus instrumentos para adorar a Dios, tuvieron que hacer una pausa. El Señor cumplió lo que había dicho. Lo que pareció una locura que hicieron, eso es casualidad, no, es que el Dios poderoso que le servimos cumplía sus promesas. Y este pueblo, cuando empezaron a ver esos primeros cimientos, ese altar, que era algo muy sencillo, tuvieron que detenerse a alabar a Dios y hacer una fiesta. Comenzaron a exaltar a Dios entonando: Él es tan bueno, su fiel amor permanece para siempre. Había una fiesta de adoración, porque el Señor había cumplido su palabra. Pero algo pasó. Nos dice este versículo 12: sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría, y los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. O sea que mientras había algunos que adoraban a Dios y exaltaban al Señor porque el Señor cumplió su promesa contentos, había otros que estaban llorando, tristes, afligidos y atribulados, desanimados. ¿Y por qué lloraban? Porque ellos habían visto el templo de Salomón. Habían pasado apenas 50 años para ellos y ellos recordaban el templo de Salomón. El templo de Salomón, que sabemos que David tuvo una alta preparación, que se votó David para que su hijo hiciera una obra tan increíble con este anhelo que él tenía. Y ese templo era tan impresionante, cubierto de oro, de piedras preciosas, de las piedras preciosas que usted y yo ni las entendemos cuando leemos en la Biblia, pero era hermoso, era una cosa tan impresionante, era una estructura tan increíble, con una regla de sábado tuvo que venir para allá y decir: espérate, que no me lo cuente, yo tengo que ir a ver eso, porque ningún ojo ha visto algo semejante, de tan impresionante que era ese templo. El altar estaba completamente cubierto de oro, cada cosa era tan maravillosa, grande, impresionante. ¿Y qué pasaba? Mientras unos festejaban, estos estaban llorando, a gritos llorando, porque ellos recordaban ese templo. ¿Y en qué se parecía el templo que estaban edificando ahora? Mientras el de Salomón estaba cubierto de oro, ellos tuvieron que hacer un serrucho para empezar a hacer eso. Ellos tuvieron que pedir prestado a los vecinos porque no había la economía para levantar ese templo. Eran poquitos y débiles, eran un pequeño remanente. En aquel entonces eran muchos, que las ofrendas ya no cabían las cabezas en el altar, ya no había espacio, pero ahora eran poquitos, dando su ofrenda, dando su ofrenda voluntaria al Señor. Ahora eran un remanente poquito y débil. Estaban en el mismo lugar construyendo este templo al Señor, pero antes que estaban en el centro de la ciudad. Usted imagínese ese templo, era en el centro de la ciudad, el otoño, lo más impresionante.
Y mientras que uno festejaba, había otros que estaban llorando a gritos. ¿Qué se compara esto con lo que teníamos antes? Mientras unos se gozaban de lo que Dios estaba haciendo, otros tenían su mira puesta en esto. ¿En qué se parece este templo? Aleluya. Ahora este templo sería mucho más sencillo. Ahora no tenía muchas cosas. Y ante esto dice el versículo 13, los gritos de alegría se mezclaron con el llanto. ¿Usted se imagina eso? Uno gritando de alegría y los otros llorando a gritos de tal manera que se mezclaron de tal manera que dice que volvió irse a gran distancia. Había un revolú. Un revolú. Unos con gritos de alegría y otros a llanto. Pero qué lindo es el Dios que tú y yo le servimos. Qué fiel es el Dios que tú y yo le servimos. Que en medio de ese desánimo de este pueblo, el Señor levanta profetas. El Señor levanta a su profeta Ageo, el Señor levanta a su profeta Zacarías para alentar a este pueblo, para alentar al sumo sacerdote, para alentar a Zorobabel, a que continuaran la obra que habían comenzado. Y el Señor le dijo al pueblo por medio de Ageo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Unos llorando, unos a gritos, emociones encontradas, mas el Señor les decía, ustedes olvídense de esa riqueza, ustedes olvídense del oro, que la gloria postrera de esta casa va a ser mucho mayor que la primera. Esto es lo que el Señor le dice por medio de Ageo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Y cuál es esa gloria postrera mayor? Que este templo experimentaría. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me gusta mucho primeramente. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, ahora dice el Señor a Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman, no teman. No teman, que el Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra y los océanos, y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar te daré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Qué maravilloso Dios que lo conoce todo como una llave para alentarlo. Y le dice, la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. ¿Y cuál es esa gloria postrera? Que 500 años después Jesucristo mismo, el Verbo encarnado, el unigénito de Dios, el santo, 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 aquel que se humilló a sí mismo, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, nos vino a rescatar y vino a este mundo. Y este templo, ¿cuál es esa gloria postrera que era mucho mayor que Jesucristo mismo, el Verbo encarnado, iba a caminar por él? Aleluya. Jesucristo mismo iba a hacerse presente en este templo que para ellos era insignificante lo que estaban haciendo. Y la presencia del Dios Todopoderoso que tú y yo le servimos no tiene que ver nada con el oro, no tiene que ver nada con si son muchos o poquitos. Es la presencia de Dios lo más grande y lo importante. Al Señor no le impresionaba que fueran muchos, no le impresionaba que el altar estuviera cubierta de oro. Al Señor le impresionaba el corazón de aquellos constructores, el corazón de aquellos que se habían propuesto edificar. Esto era lo que impresionaba al Señor. Había un remanente que no lo entendió. Era el corazón de ellos lo que verdaderamente impresionaba al Señor. Porque el Señor no mira como mira el hombre. Porque el Señor no le impresiona lo que le impresiona al hombre. Al
Al mundo le ha impresionado un templo lleno. En estos tiempos pasa lo mismo. Mucho lujo, mucha pantalla, mucha cosa. Pero al Señor no le importa tanto eso. El Señor le importa la actitud de los que llegaron a su casa sedientos de su presencia. La actitud de aquellos que llegan a su casa diciendo: no puedo más, pero aquí estoy. No me voy a cansar de adorarte. No me voy a cansar de buscarte. No entiendo, pero prosigo a la meta del blanco, del supremo llamamiento. No lo entiendo ahora, pero una cosa hago. Me olvido de lo que quedó atrás y yo sigo hacia adelante. Sigo hacia adelante. Así sigue arrastrándome. Sigo hacia adelante. La actitud de aquellos que adoran en espíritu y en verdad. La actitud de aquellos que tienen lucha, pero deciden: yo quiero ser una ofrenda al olor grato a la presencia de Dios. Procura que tu corazón, iglesia, impresione a Dios. Procura que tu corazón impresione a Dios. Este corazón es perverso y engañoso. Y nos toca a nosotros, su pueblo, sujetarlo a Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos da la autoridad para hacerlo. A que no nos conformemos a ser simples. Y podamos decir de ese corazón: alaba a Jehová, ríndete a su presencia, que está bueno. Hay que adorar a Dios, hay que levantarse, porque hay una fiesta que hay que hacer. Porque es grande lo que Él ha hecho por nosotros. Es grande el sacrificio. Es grande la sangre preciosa. Es grande que Él nos compró. Es aquel grande que nos rescató. Tenemos que adorar con entendimiento. Hay que adorar al Señor con entendimiento, porque no es tiempo de estar llorando, es tiempo de alabarse y adorar a Dios. Es tiempo de alabarse y continuar echando manos a la obra, enfocado, mirando lo que hay que mirar. Procura que tu corazón impresione a Dios. Olvídate de que tú sientas la presencia de Dios. Procura que te sienta a ti. Procura llegar a su trono de alabanza. Procura sacudirte todas las veces que sea necesario, porque Él es merecedor de alabanza. Él es merecedor de adoración. Lo que Él hizo no fue cualquier cosa. Y el pueblo de Dios tenemos que despertar. El pueblo de Dios tenemos que volver a adorar en espíritu y en verdad. El pueblo de Dios tiene que dejar la ambivalencia. El pueblo de Dios tiene que volver a tener verdadero compromiso, verdadera intimidad con el Señor y dejar de conformarse con la tibieza de este mundo. Aleluya. Es grande lo que Él ha hecho. Es grande su precioso sacrificio. Aleluya. Este pueblo comenzó bien. Comenzaron edificando el altar. Comenzaron edificando el templo. Se olvidaron de las murallas. Se habían olvidado de lo demás. Comenzaron muy bien. Comenzaron en el espíritu. Comenzaron apasionados, llenos de pasión. Comenzaron determinados a hacer lo que el Señor había dicho. Estaban enfocados. Sin embargo, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que algo pasó. Y aquellos que comenzaron de esta manera tan correcta, se había detenido la obra de Dios. Estaban detenidos. Y pasaron años y años, que esta obra fue abandonada. El pueblo se fue a hacer sus cosas. Y la obra de Dios la dejaron abandonada. Algunas razones por las que se detuvo esa construcción. Primero hablamos de estos ancianos desanimados que se levantaron desde el principio llorando. Enemigos que querían infiltrarse. La intimidación que llegó a ellos por medio de los enemigos. No tener suficientes recursos. El pensar que eran demasiado poquitos y débiles les llevó también a detenerse. Comenzar a mirar las ruinas a su alrededor en vez de mirar lo que el Señor les había dicho. Pensar que era en vano todo lo que estaban haciendo. Y algunos que quizás ya estaban conformes, que dijeron: que yo puse como 5 bloques en el altar, ya yo cumplí con el Señor, ya yo estoy conforme. Yo me olvidé de mi casa. Mira qué bueno yo era cristiano, que me olvidé de mi propia casa y estuve ahí haciendo ese altar. Mira qué clase de cristiano yo era. Ahora que yo cumplí con el Señor, ahora no voy a construir la mansión que yo quiero para mi vida. Y había algunos que ya estaban conformes. Había algunos que ya dijeron: ya yo hice suficiente. Ahora me voy a hacer lo mío. Y está bueno con la zapata. Detuvieron la obra, habían abandonado la construcción.
instrucción que Dios le mandó. Y cuando vamos a Ageo 1, el Señor nos sigue diciendo cuál era la condición de cómo ahora estaba este pueblo. Aquellos que comenzaron muy bien, mira cómo ahora estaban. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Espero que nadie se identifique. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer como un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruina, dice el Señor. Mi casa está en ruina, me dice el Señor. Mientras ustedes se ocupan de construir su casa elegante. Mi casa está en ruina, mientras ustedes se ocupan de construir su casa elegante. Aquellos que comenzaron por el altar, aquellos que comenzaron por el templo, aquellos que comenzaron en el Espíritu, ahora la casa del Señor está en ruina. El pueblo se fue a construir su casa elegante. El pueblo se desenfocó, se olvidaron de la construcción de Dios. Y miren eso lo que pasaba. Mientras más trabajaban, menos tenían, porque descuidaron su vida espiritual. Ya Dios no era su prioridad. Por tanto, su trabajo no era ni efectivo, ni fructífero, ni productivo, ni duradero. Tenían confundidas sus prioridades. Esto es lo que el Señor le dice a Jesús en este caso. Aleluya. Pero yo no sé cuántos de ustedes están entendiendo que yo no me estoy hablando de la construcción física. Que ahora en este momento estamos hablando de una construcción espiritual. Que aunque el Señor también nos ha llamado a edificar un templo, hay un templo más importante que el Señor quiere que tú y yo edifiquemos. Y somos nosotros que somos el templo del Espíritu Santo. Que es lo que el Espíritu Santo de Dios nos habla en este tiempo. Y que de igual manera que este pueblo, hay razones y circunstancias que están permitiendo que los propósitos de Dios en tu vida, los propósitos de Dios de ese llamado, en tu familia, en tu casa, lo que te ha escogido, lo que quiere hacer contigo como persona y conmigo, se estén deteniendo y nos estemos desenfocando de la misma manera que le ocurrió a este pueblo. Y ahora yo quiero compartirles, hablando de esta construcción espiritual, entendiendo que no estamos hablando de la ruina del templo de Zorobabel, estamos hablando del templo que tú y yo somos, que podamos identificar estas estrategias de Satanás que paralizan la obra de Dios en nuestra construcción. Y escuchen bien, la razón número 1 de esta estrategia de Satanás que podemos aprender de ello y que Satanás usa para que detengamos nuestra construcción, la primera es que nos desenfoquemos y comencemos a tener prioridades equivocadas. Aleluya. Que nos desenfoquemos y comencemos a tener las prioridades equivocadas. Detenemos el crecimiento de Dios en nuestra vida cada vez que quitamos la vista de Él. Detenemos el crecimiento de Dios en nuestra vida cada vez que quitamos nuestra vista de Él. La razón por la que muchas veces perdemos nuestro gozo espiritual, permitimos que la llama del fuego del Espíritu Santo mengue, permitimos que ese propósito se paralice, que nuestro amor por Dios se esté enfriando. La razón por la que permitimos que todo esto acontezca, que nos desenfoquemos y ocurra esto, perdamos esa conexión con el Espíritu Santo y estemos menguando, muchas veces esta, que nos desenfoquemos y comencemos a tener la motivación equivocada. ¿Usted sabe cuál es la evidencia de que hay un pueblo desenfocado y con la motivación equivocada? La insatisfacción. Aleluya. La insatisfacción. Cuando el pueblo se desenfoca y comienza a tener prioridades equivocadas, llega la insatisfacción. Esa es la evidencia. Este pueblo tenía lujos, tenía muchas cosas, pero esos sacos eran como sacos rotos que no le tenían nada. Siempre vamos a estar insatisfechos espiritualmente si nuestra motivación es equivocada. Siempre vamos a estar insatisfechos si nuestra motivación es equivocada. Si nuestra motivación está equivocada, dejamos de ver el banquete espiritual que Dios ha puesto delante de nosotros y nos impide comer de Él. Amén. Nos impide comer de Él.
Porque cuando lo entendemos, vamos a entender que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y eso es siempre. Una motivación equivocada. Este punto número 2. ¿Sabe cómo otra manera se evidencia? La primera es la insatisfacción, pero la segunda es la autocompasión. La primera es la insatisfacción, pero la segunda es la autocompasión. Una de las mayores armas que Satanás usa para quitar el gozo y la vida espiritual de un cristiano, escuche bien, una de las mayores armas que Satanás usa para quitarnos el gozo y la vida espiritual de un cristiano es la autocompasión. Aleluya. Es fácil que perdamos el gozo de servir a Dios, que perdamos la plenitud de su presencia, que perdamos el gozo de venir a su casa, que perdamos el gozo de servirle, cuando quitamos nuestra vista de Él y comenzamos a autocompadecernos a nosotros mismos. Yo creo que eso nada más me ha pasado a mí, ¿verdad? Porque todos me están mirando como medio raro. La autocompasión, una de las mayores armas de Satanás para apagar ese fuego del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. La autocompasión. Aleluya. Me gusta mucho porque hay un ejemplo de ello en la palabra que el Señor me ha recordado y me ha ministrado. ¿Quién es Baruch? Baruch, que fue el que le escribió las cartas a Jeremías, estuvo con él, escribió Lamentaciones, todos estos libros de juicio. También libros maravillosos, lo acompañó en muchos momentos dados. En una ocasión que Jeremías estaba preso, el mismo le tocó ir a proclamar la palabra del Señor. Pero dentro de las profecías de los libros que le tocó escribir, también le tocó escribir esta. Y fue una profecía que Jeremías le dio a él mismo. Y mira lo que Jeremías, por medio del Espíritu Santo, le dice a Baruch. Tú has dicho, estoy repleto de dificultades, no he sufrido ya lo suficiente. Y ahora el Señor ha añadido más. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Lo que Baruch le decía al Señor, Señor, estoy harto, cansado y agotado. Y para colmo, tú sigues añadiendo más. Yo espero que nada más yo a veces me he sentido así. Estoy harto, cansado y agotado y para colmo tú añades más. Le dijo Baruch al Señor. Y mira la respuesta que Dios le da por medio del profeta Jeremías, que nos dice demasiado. Mira la pregunta que Dios le hace. ¿Buscas grandes cosas para ti mismo? No lo hagas. Algo pasó con Baruch. Estaba buscando lo que él quería. Se olvidó de buscar lo que Dios quería. Se olvidó de buscar primeramente su reino y su justicia. Y cómo se sentía harto. Se sentía que para colmo el Señor seguía añadiendo más. Y el Señor le dice, busca grandes cosas para ti mismo. No lo hagas. Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo. Pero a ti te daré tu vida como recompensa, donde quiera que vayas. Aleluya. A Baruch se le olvidó que Dios seguía siendo fiel con él. Que por más que le estuviera viendo ese cabo, este pueblo que estaba en pecado, y todo este juicio venía para ellos, había un Dios que seguía siendo fiel con él, seguía siendo fiel para con él. Y el Señor le dice, ¿estás buscando cosas para ti mismo? No lo hagas. Vuelve a mi presencia, que en mi presencia hay vida. Vuelve a mi presencia, que en mi presencia hay descanso. Vuelve a mi presencia, que en mi presencia se va en satisfacción. En mi presencia hay llenura para tu vida. En mi presencia esa copa vuelve a rebosar. En mi presencia lo que estaba muerto vuelve a reverdecer. Amén. En mi presencia lo que estaba paralizado comienza a fluir. Aleluya. En mi presencia no hay escasez. Aleluya. Se le dice, no lo hagas. Y en esta hora el Señor te dice, no lo hagas. Deja de autocompadecerte. Vuelve a mi presencia. Levántate, profeta, evangelista, pastor de Dios. Haz lo que el Señor te ha mandado. Es tiempo de reverdecer. Porque en la presencia de Dios siempre hay pan abundante. Aleluya. En otros lugares puede faltar el pan. Pero en su presencia siempre hay pan de vida. Así que el Señor le dice, dejen de hacer lo que están haciendo y enfócate en mí y verás. Deja de deleitarte en otras cosas, que tu porción de tierra soy yo. La razón número 3, que el Señor nos ministraba, que nuestra vida espiritual nos lleva a querer detenernos. Nos lleva a querer decir, Señor, hasta aquí. Ya yo he hecho suficiente.
nos lleva a sentirnos muchas veces, Señor, verdaderamente, yo ya como que no doy más. Yo creo que hasta aquí llegué. Esa tercera razón que nos lleva a detener la construcción de vida en nuestra vida es el cansancio espiritual. Es sentirnos cansados y fatigados espiritualmente, porque muchas veces nos están convenciendo y podemos coquetear continuamente con el pensamiento. Señor, yo creo que hasta aquí. ¿Alguien se ha sentido cansado? Nosotros somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Y manejar el cansancio de nuestra carne, pues tenemos sueños que hacer, dormir. Pero qué duro cuando tenemos que combatir el cansancio espiritual. Uno dice, espérate, Señor, porque es que se corrige esto. Pero qué hermoso es saber, iglesia, que la palabra de Dios tiene respuesta para todo en nuestra vida. Que hubo uno que fue ese sumo sacerdote perfecto que nos moderó todo lo que necesitábamos. Ese varón de dolores experimentado en quebranto y conocedor del dolor más profundo. Qué hermoso saber que dice la palabra. Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 3, si no me equivoco, 4, dice algo maravilloso, pero lo voy parafraseando. Nos habla la palabra del Señor que en una ocasión a Jesús le fue necesario pasar por Samaria. El lugar que muchos evitaban y querían desviarse, pues a Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Dice la palabra del Señor que Jesús, cansado por el camino, si alguien tenía razones para cansarse, era Jesús. Si alguien tenía razones para sentirse cansado, era Jesús. Si alguien tenía razones para sentirse cansado, piensa un poquito, era Jesús. Eran los discípulos. Qué lindo es saber que ese Dios todopoderoso se hizo hombre y experimentó lo mismo que nosotros, y cansado por el camino, se tuvo que sentar allí en un pozo. Dice que mientras se sienta allí se encuentra con esta mujer samaritana. Y ella le dice, Jesús le dice a ella, dame de beber. Con esta mujer que llegó a la hora que no llegaba nadie, posiblemente para que nadie la viera por su vida, cuando conocemos la historia. Pero Jesús le habla y le dice, dame de beber. Y ella le dice, pero ven acá, ¿cómo es que tú siendo judío me vienes a pedir a mí que de beber? Tú no sabes, ¿acaso tú eres el único judío que no sabe que los judíos samaritanos no se llevan? Que yo soy como la peste para ustedes, que ustedes no me pueden hablar. Y para colmo tú me estás pidiendo algo a mí. Reflexión. A Jesús le responde y le dice, si tan solo supieras el regalo de Dios, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, con quien tú estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. En esta hora, ¿qué regalo el Señor tiene para ti y te está hablando? Y tú no has percibido y captado para que tú seas el que le pida a Él. Para que tú y yo seamos lo que le pidamos o que estamos necesitando. Y esta mujer, ante lo que Jesús le dice tan hermoso, ¿cómo responde? Responde poniéndole mil excusas. Por favor, tú no tienes un cántaro, me estás pidiendo agua a mí. Y tú me estás diciendo que tú me vas a dar un agua mejor que esta, mejor que la que Jacob construyó hace tantos años, que esta agua, mira, lleva tiempo, esta está comprobada que es buena. A Jesús le responde, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota, mira cómo brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Hermoso, ¿verdad? Póngale pausa. Pero cuando vamos en el mismo capítulo, un poquito más abajo, algo bien maravilloso es que llegan los discípulos, después que la mujer samaritana se puede estudiar la Biblia, entiende lo que Jesús le está diciendo, tiene el cántaro, se va, se convierte en la primera mujer evangelista. Esto es más maravilloso. Llegaron los discípulos y cuando ven que Jesús estaba hablando con semejante mujer, dicen, pero ¿qué le pasa a Jesús? A la verdad que este está peor cada día.
Dice que coman mi carne, dice que tomen una cruz, todo el mundo se va y ahora Pablo me está hablando con la samaritana. Pero ninguno se atrevió a preguntarle por qué Jesús estaba hablando con ella. Pero dice que cuando se acercaron a Jesús le empezaron a insistir: Rabí, estamos desmayados, vente, siéntate con nosotros a comer, trajimos comida para que comas. Mas Jesús le dice: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Y los discípulos dijeron: fíjate, pero le trajo alguien de comer antes de nosotros, después que nosotros fuimos tan lejos a buscar la comida. Le habría traído a alguien de comer. Mas Jesús, entendiendo lo que había en su corazón, comienza a explicarle: mi alimento consiste, mira lo que consistía el alimento de Jesús, en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. Aleluya. Curioso. Jesús le habla a esta mujer samaritana y le dice que él tiene una agua que ella no conoce, hablándole de esta agua espiritual. Y más abajo le habla a los discípulos que él tiene un clase de alimento que ellos tampoco conocían, que era hacer la voluntad del Padre. La bebida y la comida de Jesús. En lo natural, si no comemos, ¿qué nos pasa? En estos días Jesús y yo tuvimos una semana bien enamorada y yo le decía a Jesús: Dios mío, yo llevo todos estos días pasando hambre porque con tanta cosa no me he dado tiempo de comer y yo ya veía gozoso, ya yo estaba mareada, descompensada, yo creo que eran unas horas nada más. Pero en lo natural y físico, si no comemos, si no nos alimentamos, nos da una chiripiorca, como diría el pastor, y nos sentimos así. ¿Cuánto más en lo espiritual? Aleluya. ¿Cuánto más en lo espiritual? Si no nos alimentamos y no nos nutrimos, decaemos espiritualmente. Si no nos alimentamos y nos nutrimos de esta agua y este pan que Jesús dice, la construcción de Dios en nuestra vida se paraliza y se detiene. Aleluya. Así que si nos sentimos espiritualmente cansados, este es el tercer punto. Es tiempo de alimentarnos y nutrir el espíritu. Y mira lo que Jesús dice: mi alimento consiste en hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. Yo no sé si alguien está aquí, pero mira lo que el Espíritu Santo me enseñó. En medio de mi cansancio, lo que el Señor me ministraba, mi alimento consiste, dijo Jesús, en hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. Cuando nosotros nos sentimos así debilitados y cansados espiritualmente, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Señor, ya no sigo más, hasta aquí. La obra la dejé aquí en pausa. Ya. Y sin embargo, Jesús, cansado por el camino, ¿qué hizo? Alimentarse. Le fue necesario pasar por Samaria, porque el propósito de Dios era ese, enfocado en hacer la obra de Dios. Y estaba enfocado, como él venía el cansancio, en alimentarse. Y Jesús le dice: mi alimento, ya yo comí, ustedes son los que no han comido, los que no conocen ese alimento son ustedes, porque mi alimento consiste en hacer la voluntad del Padre y en terminar su obra. Esto es tan maravilloso. Poderoso Dios. En hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. Terminar su obra. Es fácil comenzar bien, pero ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios a su iglesia es que lo que comienza en el Espíritu, termine en el Espíritu. Que el alimento nuestro como cristianos es precisamente lo contrario a lo que nuestro cansancio espiritual nos hace querer, que es detenernos. Pues no, el alimento que nos da vida, el alimento que nos nutre, el alimento que nos devuelve la fuerza espiritual a su pueblo, es seguir enfocados haciendo la voluntad del Padre, es seguir enfocados haciendo la voluntad del Padre hasta terminar su obra. Aleluya. Ese es el alimento. Aleluya. Para nutrirnos. Yo le decía al Espíritu Santo: Señor, qué lindo, pero háblame del agua. Eso suena maravilloso. El que venga a mí no tendrá sed jamás, brotará con frescura y le daré vida eterna. Y yo decía: Señor, sí, qué lindo. El Espíritu Santo es el agua, nos da vida eterna, qué hermoso. Pero tú dijiste que no tendríamos sed jamás y yo tengo sed. Y lo que el
Espíritu Santo me contestaba era esto. Sí, pero yo les he dicho, tú me pedirías y yo te daría agua de vida. Tú me pedirías y yo te daría agua de vida. Y el Señor me ministraba. Hay un pueblo que ha dejado de pedir esa agua y estamos entretenidos en los refrescos y frappés de este mundo, en nuestro afán diluyendo esa agua con otras cosas que no son capaces de quitar nuestra sed, que no son capaces de quitar nuestra sed. Mas el Señor nos dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, tú entrarías a mi presencia, entrarías a mi aposento y cerrada la puerta. Allí me pedirías y yo te daría. Allí cenarías conmigo y yo contigo. Allí yo te daría todo lo que tú estás necesitando. Allí encontrarías lo que tu alma necesita. Allí encontrarías la fuerza. Allí encontrarías el agua que sacia tu sed. Cerrada la puerta en intimidad, mirándome a mí, olvidándote de lo que está por delante, de lo que está atrás, mirándome a mí. Allí tú me pedirías y yo te daría aquello que saciaría tu sed y tu hambre espiritual. Tú me pedirías. Ay, el Señor nos dice que no recibimos porque muchas veces no estamos pidiendo como nos conviene. Estamos pidiendo para nuestro propio deleite. Nos pasa como a la mujer samaritana. ¿Qué le dijo a Jesús cuando Jesús le hace semejante invitación? Sí, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que volver a meter aquí mi cántaro al pozo. Esa es nuestra mentalidad muchas veces. Sí, Señor, dame del agua para yo no pasar más trabajo. Mas no hemos entendido el agua espiritual que Dios nos ofrece. Lo mismo le pasó cuando Jesús le dijo, ustedes me buscan a mí, a aquella multitud, porque comieron pan. No porque realmente entiendan que yo soy ese pan de vida. Ellos querían que el Señor les volviera a dar maná, mas no entendía que el maná ya estaba entre ellos. Y hay un pueblo que a veces ha dejado de entender que en su presencia hay plenitud de gozo, que en su presencia está el alimento y el agua que tú y yo necesitamos. Pero tenemos que volver a poner nuestro enfoque en el lugar correcto, para que le pidamos. Y el Señor promete, yo te daría el agua que saciaría tu sed, para que podamos continuar la obra de Dios hasta terminarla. Qué maravilloso es saber que Dios quiere ser termina su obra. Qué maravilloso es saber que si como iglesia hemos detenido nuestra conducción espiritual, hoy es tiempo, iglesia, que no te detengas ante el desánimo, que alimentes, sacies y nutres tu espíritu, que procuremos tomar de esta agua y de este alimento, que procuremos hacer la voluntad del Padre, pero terminar su obra también. Qué maravilloso es saber que Jesús terminó su obra. Qué maravilloso es saber que hubo uno que por el gozo que le esperaba hacia adelante soportó el oprobio de la cruz y no se detuvo hasta que en aquella cruz del Calvario exclamó, consumado es. Que hubo uno que aún sudó gotas de sangre, que soportó el dolor que tú y yo no somos capaces de soportar, pero no se detuvo, para que tú y yo como iglesia podamos de igual manera seguir hacia adelante, para que podamos procurar que aquello que el Señor nos ha mandado a terminar, lo terminemos, porque el Señor hoy nos dice que precisamente este es su alimento, que tú te puedes sentir cansado, pero curiosamente este es el alimento que Dios te dice, seguir haciendo la voluntad del Padre. Pedirle al Espíritu Santo en esta hora, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, como pedía el apóstol Pablo, para que entendamos la riqueza de tu gloria. A veces el pueblo estamos viviendo como mendigos, cuando el Señor nos tiene rodeados de la riqueza de su gloria espiritual, para que seamos saciados. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque lo que me has confrontado y ministrado, y me has hablado, Señor, me has permitido llevarlo a tu pueblo. Padre, en esta hora yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú, Señor, sigas obrando en la mente y los corazones de nosotros, tus hijos, para que podamos entender, Señor, lo que esta palabra quiere alinear y enderezar en nosotros, Señor.
Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú derrames fuerza nueva, que tú alientes los corazones de tus hijos y que nosotros, tu pueblo, tú nos des la fortaleza para que podamos procurar alimentarnos de ese alimento que tú tienes, Padre amado, que es hacer la voluntad del Padre, para que podamos beber de esa agua que trae frescura a nuestra vida, Señor amado. Ayúdanos a que no solo comencemos bien como iglesia, sino que podamos como remanente tuyo seguir fortalecidos, perseverando hasta terminar la obra por la cual tú nos has sido, olvidando ciertamente lo que queda atrás, teniendo todo lo demás por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, olvidándonos de toda autocompasión e insatisfacción en nuestra vida y volviéndonos a enfocar, Padre amado, no en las ruinas que sentimos que hay en nuestra vida espiritual alrededor, sino en